Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Hoy vamos con Dimash en una de esas actuaciones donde casi no necesita palabras para contar una historia. Esta canción se llama, eh, en inglés sería Know o Sabes en español. Y claro, aquí lo importante es bueno, que la voz de Dimash sabemos que es algo más, ¿no? Es decir, funciona muchas veces como un instrumento emocional. Así que es una canción de 6 minutos, un poquito más de 6 minutos, 6 minutos 23. Ujú. Así que, bueno, pues a ver qué es lo que Se nos me va a viene pasar preparado. rápido, seguro. Segurísimo, segurísimo. Como siempre, intentaremos analizar de la mejor manera posible todo lo que transmite Dimash. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, click en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Em, a ver, ¿cómo empezamos con esto? Porque claro, Dimash, lo primero me hace gracia que esté ahora sentado Sentado, incluso, sí, sí. pero ha entrado, es decir, no ha intentado entrar impresionando de golpe, ha entrado creando atmósfera, la voz aparece muy controlada, con una emisión muy suave, casi suspendida, como si estuviera colocando la primera luz de la escena. Y aquí lo importante es fijarse en la respiración, en cómo va sosteniendo las frases sin atacar las notas de manera brusca. No canta desde la fuerza, canta desde el aire, desde el control del volumen y con una colocación muy limpia. La sensación emocional es de fragilidad, de recuerdo, de algo íntimo que todavía no se ha atrevido a romperse. Bueno, Dimash ya está contando algo sin necesidad siquiera de letra, con el color de su voz, creando esa ambientación y empieza a darle cuerpo, ya no solamente, vemos que poco a poco va progresando, Sí, sí, sí. empieza a abrir el sonido, a hacerse más redondo, más presente. Lo interesante es que no pierde elegancia, cada subida está medida, cada nota parece colocada sobre la orquesta sin esfuerzo aparente, porque ya sabemos que lo Sí. que hace Dimash
Hace Es fácil lo difícil. complicado. Hace fácil lo difícil. Y aquí Pero se es que nota encima lo hace sentado. más complicado todavía. Por el Claro, tema del por eso, diafragma, sí. por eso. Sí, sí. Se nota mucho su formación vocal porque no empuja la garganta para crecer en intensidad, deja que la resonancia haga el trabajo. La emoción empieza a cambiar, pasamos de una sensación de recuerdo lejano a algo más humano, más urgente, como si la melodía empezara a pedir una respuesta. Y Dimash no sube la intensidad solamente cantando más fuerte, sino cambiando el peso emocional de la frase, de cada frase. Así que bueno, vamos a continuar, pero muy interesante todo. Bueno, tiene que hacer un calor tremendo, ¿eh? Porque tanto el público como Dimash están ahí. Sí, sí, Sí. están sudando mucho. Bueno, la letra habla de un amor vivido con una fuerza que arrastra al protagonista fuera de sí mismo. Hay imágenes de noche, de huida, de vuelo, de corazones, de campanas y sangre detenida para expresar una pasión casi imposible de contener. No es una letra narrativa, sino emocional y simbólica de dos personas que parecen escapar de su propio miedo, pero que se encuentran en el amor en una especie de refugio elevado, casi celestial. Y la canción mezcla el deseo, la ausencia, el destino. Por eso la interpretación de Dimash encaja también, porque su voz convierte estas metáforas en algo físico. Sí, Empieza como un susurro íntimo, crece como una súplica y sí, termina, bueno, sí, ya va en tono medio. ya va la cosa a más, ¿no? Ya va subiendo, sí, sí. Efectivamente, claro, empieza a jugar de forma más clara con las dinámicas, puede mantener una línea suave y de pronto darle más brillo, más tensión a una nota concreta sin romper el clima. Y eso es muy difícil porque exige control absoluto del apoyo y de la colocación vocal. Y aquí empieza a sonar ya como la voz más expansiva, pero todavía no se desborda, todavía está No, preparando el todavía terreno. no. Está Sí. preparando el terreno, David. La interpretación va ganando dramatismo. Para que me salte el sombrero. Correcto. Ahí como si la canción empezara a abrir ya la herida. Em, Dimash trabaja como un actor, ¿vale? Vocal. No se limita a cantar bonito, administra la emoción para que el clímax tenga sentido cuando llegue. Así que, venga, vamos a continuar. Bueno, es interesante porque Dimash tiene problemas con los in-ears, tiene problemas con el sonido, se ha quitado uno y No, pero
Es que ya nos comentaron en algún vídeo que lo suele hacer habitualmente. Se Sí, pero, quita el del lado izquierdo siempre. sí, pero te voy a explicar por qué. Tú que te escuchas tu voz ahora mismo Sí. hablando, si te quitas un auricular, quítate uno y habla, y de pronto vas a notar tu voz diferente, ¿vale? Te Bueno, sí, reencuentras, sí, te reencuentras un poco con tu voz natural, sí. ¿vale? Porque claro, quieras que no, los efectos, el delay y todo eso, en cierta manera, altera un poquito la voz, ¿vale? Entonces, él lo que está buscando ahora mismo es tal vez reencontrarse con ese sonido que lo hará inconscientemente en varias actuaciones, pero que, bueno, lo hacen muchos cantantes, ¿eh? Es decir, no todos aguantan cantando con los dos in-ears puestos porque requiere habituarse mucho a ese tipo de sonido. Ya. Ya sabéis, bueno, ya sabéis, o que todo el mundo, ¿por qué se escucha raro con los micrófonos? Porque empiezan a escuchar su voz real y no la que tienen en su cabeza. ¿Vale? Que recordemos que la caja de resonancia, que es la cabeza, altera la voz, que siempre es más grave de lo que realmente es nuestra voz en la vida real, y por eso nos sentimos muy raros escuchándonos. ¿Vale? Bueno, pues tal vez él quiere reencontrar sensaciones. Em, bueno, pues vamos a... Ya está empezando a subir Sí, lo que sí, no sí, está sí, sí. escrito. Correcto, correcto, correcto. A partir de aquí, la actuación ya empieza a elevarse de verdad. Dimash aumenta la proyección, la voz gana en presencia, cada vez más grande, em, casi parece un área moderna. Se nota cómo maneja el paso entre los registros sin que el cambio suene roto o artificial. La voz puede tener una base cálida y al mismo tiempo empezar a buscar ya zonas más altas, pero con una limpieza impresionante. Lo importante no solo es la nota alta, es cómo llega hasta ella, David. No Sí, salta sí, de golpe, construye una escalera emocional y la orquesta, bueno, la orquesta, el acompañamiento, también ayuda a que todo parezca más cinematográfico. Y efectivamente. Dimash aquí está haciendo algo muy difícil, que es convertir una vocalización en una narración dramática completa. Así que, bueno, venga, vamos a darle un poquito para atrás y seguimos. Buf, Ya has cortado, ¿eh? espérate, espérate, espérate. Ahora voy para atrás. No te preocupes que volvemos a eso, ¿vale? Pero que hay que comentar ciertas cosas, David, ¿vale? A ver, el vídeo original siempre está. De eso no nadie va a dejar de tenerlo, pero necesitamos comentar cositas. Mm, este, este es uno de los momentos más impactantes de lo que estamos viendo hasta el momento. Dimash abre la voz con más potencia, con más brillo, con más dramatismo, pero mantiene el control. Y no suena como alguien gritando para llegar, sino suena como alguien liberando una emoción que lleva varios minutos contenida. Y claro, aquí aparecen notas largas, ataques más intensos, la sensación de que la voz ya vuela,
es muy característico de él también. Y lo técnico y lo emocional van juntos, la afinación, el vibrato, el apoyo, la proyección, están al servicio de la grandeza Sí. de Dimash. Eh, y claro, aquí hay un punto clave y hay que destacar que este clímax funciona porque antes ha habido paciencia. Si hubiera empezado así desde el primer segundo, no tendría el mismo impacto, ¿vale? Eh, claro, las cosas es Sí, o no, claro, lo ha ido preparando desde el principio de la claro, canción y al final, lo importante también es el viaje, claro, claro. ¿no? Claro, hombre. Hay que... Oye, que los preliminares son muy importantes, David. No te digo. Venga, continuamos. Үлкен рахмет. Impresionante. Y después te saca Madre esa mía. voz, digo, Grave con la, ha terminado con la que ha empezado. madre mía. Bueno, pues, claro. em, Después de este gran momento vocal, lo impresionante es que es como Dimash no se queda atrapado en la exhibición, sino que, a ver, muchos cantantes llegan al clímax y ya no saben bajar de él. Él sí. En ese tramo empieza a recuperar la delicadeza, a cerrar la emoción, a devolver la voz a un lugar más íntimo. Y esto demuestra muchísimo control porque bajar después de cantar con tanta intensidad exige más precisión de la que parece, David. Hay veces que te quedas ahí y Sí, ya claro. la voz se queda en ese registro y bajar de nuevo y relajar todo lo que se ha ido forzando, Sí. pues es complicado. La respiración vuelve a sentirse más contenida, el vibrato se vuelve más expresivo, la interpretación empieza a sonar casi como una despedida y bueno, Dimash no busca el aplauso por la nota alta, ¿vale? Busca cerrar el arco emocional de la canción. Eh, y claro, al final deja eso, que la actuación respire, no necesita añadir más fuegos artificiales porque el viaje ya está No, hecho. claro, ya, El cierre tiene una elegancia enorme y ya nos ha después, dejado con la boca abierta, pues claro, ya. después de haber llevado la voz a zonas tan intensas, pues termina con control, con serenidad, con presencia escénica muy limpia. Y bueno, es importante, ¿no? Es decir, así confirma que toda la actuación está pensada como una construcción, como una sucesión de momentos, y la emoción que deja es, bueno, pues como si la canción no terminara del todo, sigue ahí como flotando para... Y bueno, Dimash no solamente impresiona por el rango vocal, sino porque sabe convertir la técnica en emoción. Así que yo creo que por eso es tan especial. Es alucinante el tío. Ujú.
Pues amigos, ya sabéis, espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Si os gusta lo que hacemos, muy importante para que podamos seguir creciendo y trayendo cosas como esta, pues suscribiros, el like, la campana y así no os perdéis ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí, más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.